Viernes. Estamos con Rodrigo Montero, él es economista, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, y vamos a hablar hoy, esta mañana, sobre las tasas de crédito de consumo que alcanzaron su mayor nivel este mes en febrero. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Gabriela, muy buenos días. Un gusto saludarlo a los tres. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Aprovecho de inmediato. Rodrigo, hemos tenido dificultades económicas severas con la pandemia. La inflación está por las nubes. El sueño de la casa propia para muchos ha sido cuestionado. Pero me llama la atención que sea febrero, porque se supone que el ministro de Hacienda ya dijo que se veía al final, más o menos, del túnel algo de luz para ver. El dólar está bajando, la UEF sigue arriba, uno ve que el combustible se va amortiguando. ¿Por qué febrero tiene la tasa más alta? ¿Debería comenzar a declinar o no? Mira, efectivamente, yo te diría que la expectativa que tiene el ministro es una expectativa que uno entiende dado el lugar que él ocupa hoy día en la política económica nacional. El rol de un ministro de Hacienda siempre ha sido, es y será apuntalar las expectativas del mercado. No podríamos ver, digamos, un ministro de Hacienda preocupado, nervioso, pesimista. Eso sería fatal, digamos, para el ánimo de todos nosotros. Así que él está cumpliendo su rol y eso me parece muy bien. Ahora, lo que está pasando en el mercado financiero en particular, que es lo que relevaba tu pregunta, lo que estamos viendo es básicamente la consecuencia directa de la política monetaria muy restrictiva que ha estado implementando el Banco Central y que comenzó ya hace casi 2 años prácticamente, y que hoy día nos tiene con tasas de interés por sobre el 11%. Sí. Ahora, eso no es voluntarioso, eso obedece a una razón muy de fondo, y es que efectivamente la inflación en nuestro país, así como en muchos países del mundo en general, ha enfrentado una espiral hacia el alza bastante sostenida. Yo no diría una situación descontrolada o una catástrofe inflacionaria, pero sí estamos con una inflación que nos tiene a todos muy incómodos, muy inquietos, muy preocupados, porque somos un país que ha estado acostumbrado a vivir con tasas de inflación de 2 a 3%. Entonces, la situación actual ciertamente nos genera una incomodidad. Y el Banco Central, en consecuencia, está haciendo su trabajo, está manteniendo la tasa de interés alta, con el objetivo de desacelerar el gasto agregado, es decir, el consumo, que es lo que nos convoca, entiendo yo, el día de hoy, a propósito de las tasas de interés tan altas, la inversión y también una política fiscal que durante todo el 2022 aportó significativamente a esa desaceleración. Ahora, si uno ve la coreografía de factores que explican precisamente una tasa de interés alta, ¿en qué podríamos confiar precisamente para que ella vaya declinando en los próximos, digamos, meses más bien? Bueno, esa es la expectativa que todos tenemos, que efectivamente estemos hoy día en un pic de la tasa de interés, ojalá después una meseta. Ojalá. Y posteriormente ya comienza a disminuir. Los movimientos de la tasa de interés siempre son así, son suaves. En una dirección se llega a una meseta, una planicie, y después cambia de trayectoria. Yo te diría, Álvaro, que estamos ahí, en esa planicie. ¿Qué pasa? ¿Cuánto va a durar esta planicie? ¿Cuántos meses más vamos a estar con tasas de interés de 11,25%? Depende mucho y críticamente del escenario inflacionario que se comienza a dibujar durante los meses de febrero, marzo y abril. Yo les diría que si las tasas de inflación anuales, es decir, en 12 meses, siguen bajando, aunque sea pausada y gradualmente, el Banco Central va a llegar a la convicción, y eso es lo importante. Él tendrá la convicción de que las presiones inflacionarias han comenzado efectivamente a decaer. Claro. Y cuando esa convicción se apodere, por decirlo de alguna forma, del Consejo de Política Monetaria, entonces debiéramos esperar una primera rebaja en la tasa de interés, yo diría no antes de mayo, y una rebaja modesta probablemente, a lo mejor máximo 50 puntos base, a lo mucho. Por lo tanto, estamos muy expectantes de lo que será la evolución de precios de nuestra economía durante febrero, marzo y abril.
De acuerdo. Ahora, a ver, ¿qué le podemos decir a aquellos que obtuvieron el crédito hipotecario con esta tasa del 11,25, incluso un poquito antes cuando estuvo en 9, el Banco Central también la había dejado allí? ¿Podría replantearse la idea de que cuando baje, como tú lo proyectas para mayo, y quién sabe qué aventura tendremos, repactar, por ejemplo, es una buena alternativa? Sí, acá es muy importante que las personas tengan plena conciencia de que hoy día estamos en el momento en donde el financiamiento, el efectivo, el acceso a liquidez es el más caro que hay. No va a ser más caro probablemente de lo que estamos viendo hoy día. Por lo tanto, en la medida que ese espacio inflacionario del que hablábamos anteriormente se empieza a consolidar en el futuro y el Banco Central comienza a reducir las tasas de interés, es muy sensato que todos evaluemos los productos que hayamos tomado por diversas razones, hipotecarios, consumo, etcétera, y ver alguna posibilidad de refinanciamiento cuando eso llegue. Pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido, puesto que esta relación no siempre es 1 a 1. Es decir, cuando el Banco Central comience a relajar su política monetaria, eso no significa que inmediatamente se va a traducir en el mercado financiero. Probablemente va a haber un cierto rezago. Entonces hay que analizar muy bien el momento y la oportunidad de ese tipo de refinanciamiento para no anticiparnos, porque esos refinanciamientos siempre tienen ciertos costos asociados. Entonces es importante esperar el momento más oportuno. Ahora, respecto de los créditos hipotecarios, aquí tenemos que también tener presente de que existen distintas alternativas de tasas de interés. Uno en un comienzo puede acordar una tasa de interés variable, después fija, y por lo tanto es muy importante la perspectiva de tasas de interés que nosotros tengamos, ya que yo no me quiero amarrar de aquí a 20, 25 años más con esa tasa, con una tasa de interés fija, porque existe la perspectiva cierta de que la tasa va a bajar. Claro. Es muy importante que los consumidores, que los agentes se informen muy bien y tengan una perspectiva clara de cuál va a ser la evolución futura de las tasas de interés. Okay. Sí, Rodrigo, nos escriben también algunos auditores. Nos escribe particularmente Paulo de San Miguel. Dice lo siguiente: consulta para el economista. Cumpliéndose ya casi un año de la guerra en Ucrania, ¿seguirán sintiéndose los efectos de dicho conflicto en el escenario económico del país? Yo diría que lamentablemente sí. Esa es una preocupación latente y que de hecho todos hemos visto que en los últimos días ha subido el nivel de tensión y en consecuencia de incertidumbre. Eso agita y estresa a los mercados financieros con un consecuente efecto en el precio de los activos, de las monedas. Eso necesariamente se traduce en algún impacto en la economía real, en nuestra economía del día a día. ¿Cómo? Bueno, probablemente elementos como el combustible, que hoy día hemos visto algunas bajas, va a seguir mostrando cierta volatilidad durante los siguientes meses. El precio de los alimentos, de los granos, el comercio internacional, las perspectivas de crecimiento para el mundo también se van a ver afectadas por este conflicto que ya ha transcurrido, como ustedes muy bien señalaban, un año, pareciera no tener un fin cercano. Claro. Por lo tanto, eso nos va a seguir introduciendo ruido durante este año. Perdón. Sí, claro. No, hay que estar atentos porque quizás qué sorpresa tendremos este 2023. Un abrazo, Rodrigo, gracias por conversar con nosotros. Te entregamos un abrazo. Lindo fin de semana. Muchas también. Gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo, buenos días. Chao, gracias.